Estamos a esta hora de la mañana listos para hablar con una amiga que es una experta en agricultura, pero antes de eso me gustaría compartirles, porque yo encontré una noticia hace apenas unos minutos que salió como un seguimiento, ¿no?, a este asunto de la agricultura en Puerto Rico. Mira, Metro señala lo siguiente esta mañana. Mira esto, dice, esto salió hace unos minutitos, dice: el propietario de la finca en Guánica, a donde llegaron 31 mexicanos para trabajar en la agricultura y salvar las cosechas boricuas, aseguró que el traer mano de obra de otro país se debe a una crisis para conseguir empleados en la isla. En entrevista aseguró que últimamente se ha agudizado la necesidad de mano de obra en el sector agrícola, pero simplemente no llegan los empleados puertorriqueños. González abundó en que el esfuerzo no tiene que ver con desplazar a las manos boricuas, sino que a estas no han respondido al llamado de trabajo. Por otro lado, explicó que uno de los requisitos primordiales para el proceso de visa de los trabajadores mexicanos es demostrar que hay una necesidad apremiante. Se nos están perdiendo las cosechas. Hay un problema de ausentismo. Aparentemente se ha perdido la cultura del trabajo. Hemos estado hablando muchísimo, ¿no?, acerca de esto en los pasados días. Entonces, Juan Manuel Calderón indica que al grupo se le está pagando el mínimo de $7.25 la hora y trabajan lunes a viernes en horario de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Según el cónsul de México en Puerto Rico, el grupo estará trabajando hasta principios de julio. Tenemos en línea telefónica a nuestra querida amiga superestrella, yo siempre le digo que es una superestrella de la agricultura en Puerto Rico. Stephanie, la agricultora, está en línea telefónica para reaccionar. Buenos días, amiga, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están todos? Buenos días. Súper bien, Stephanie. Bienvenida a Nueva Vida una vez más. Sí, gracias, nada, y eso es muchos halagos para mí, muchachos. Qué linda. Oye, Stephanie, ¿cómo reaccionas a esto? ¿Esto es una buena noticia o es una mala noticia? ¿Cómo lo ve Stephanie, la agricultora? Pues mira, lo que pasa es que muchas veces muchas de estas noticias se sensacionalizan demasiado. Entonces, pues queremos aportar sobre el tema sin en realidad tener mucho conocimiento de lo que está pasando. Ajá. En realidad, yo creo que hay que evaluar realmente si son justos esos salarios para nosotros los puertorriqueños, ¿verdad? Que un boricua deje lo que está haciendo en su casa o de recibir el hijo y cosas que está recibiendo, lo pongan en una balanza. Yo voy a ir a trabajar, pero va a ser beneficioso para mí, igual como nuestros hermanos mexicanos. Yo creo que que ellos vengan hasta aquí para un salario de $7.25 para nuestros hermanos mexicanos tampoco es justo. ¿Sabes? Hay que evaluar cuánto están ganando esas compañías, si realmente hay una posibilidad de que estas personas pues aumenten estos sueldos. ¿Quién puede vivir en Puerto Rico con $7.25? Pero tú que conoces la tierra, o sea, si no te quiero calentar, ¿no? Pero tú conoces el ambiente de las fincas, de la siembra. ¿Tú entiendes que esta finca, este dueño pudiera incrementar ese salario de $7.25, sea mexicano o sea boricua? O sea, ¿eso es posible? Por eso es que te digo que hay que estudiar bien la situación. Hay que ver, por ejemplo, una compañía como Gargiulo, todo su tomate básicamente es exportado. O sea, ni siquiera el producto es consumido aquí en Puerto Rico, solo el excedente. En el caso de Guánica, yo entiendo que sí, que aquella finca sí, el producto es utilizado aquí en Puerto Rico, pero también este dueño, este patrono allá en Guánica, no se le hace muy fácil vender todo su producto. ¿Sabes? Si hubieran unas leyes que protegieran ese producto de ese agricultor, él tendría un ambiente más amplio para tener sueldos justos a sus empleados. Y entonces, ¿de dónde sale el problema final, Stephanie? Porque si hacer agricultura tiene un costo y ese es tu campo, cuando vamos entonces a la parte del salario, para que sea justo como tú estás diciendo, y yo como agricultor digo que producir tomates, ejemplo hipotético, me cuesta, no sé si se vende por docena, la docena, qué sé yo, X cantidad de dinero, y no puedo pagar más de esta cantidad en salario por hora, ¿cómo se llega entonces a un happy medium?
Pues lo que pasa es que muchas de estas agriculturas trabajan a través de la explotación y se añaden muchos microplásticos al suelo con los plásticos, con los tapes, ¿tú me entiendes? Que es una agricultura tan incentiva que se pierde lo que es la protección. Es una agricultura, no quiero decirle barata, pero muchas veces estas agriculturas tan amplias se convierten en baratas, porque en realidad pues no pagan, ni el ambiente paga, ni paga el sistema que lo consume. Entonces, pues, yo entiendo que las agriculturas deben, ¿verdad?, mirar hacia a una visión más conservadora de proteger el ambiente, que en realidad la agricultura pague y que pueda pagar a sus empleados, pague el ambiente, que no es maltratado y se pueda pagar un precio justo a las personas. O sea, que hay muchas cosas lo que hay que evaluar para hablar de esto, no solamente que nuestros hermanos mexicanos estén aquí, hay que verlo en términos económicos, números, el ambiente. ¿Tú piensas que los puertorriqueños no están dispuestos a trabajar en esas fincas por el salario de $7.25, no porque el puertorriqueño está recibiendo más ayudas del gobierno y le es más negocio no hacer absolutamente nada? ¿Cuál es el problema entonces? En realidad, el problema aquí es que todo el mundo quiere generalizar. Cada persona tiene una situación diferente. A lo mejor hay una persona que está recibiendo ahora mismo el desempleo y está ayudando a su mamá que está enferma, y pues dice, pues yo estoy recibiendo $300, me voy a ir a coger un producto agrícola por 250, me voy a ir de aquí, tú sabes, todas son situaciones individuales, no creo que hay que generalizar de esa manera. Stephanie, ¿a ti se te hace en tus tierras difícil conseguir gente que trabaje? ¿Cómo? ¿A ti se te hace difícil conseguir gente que trabaje en tus tierras, en tus proyectos? Pues mira, siempre es difícil encontrar gente que trabaje, más cuando uno es mujer, ¿verdad? En este ambiente, mucha gente, pues realmente por el machismo se te acercan de otra manera, como que yo quiero trabajar contigo, yo te quiero ayudar. Mucha gente respeta mucho, tú sabes, pero es como que para mí es otro tema en el caso de ser mujer en la agricultura, pero siempre va a ser difícil encontrar una persona responsable. Ahora, cuando por fin llega esa persona responsable, ¿qué estamos haciendo el patrono para retener a esa persona con nosotros? Pero entonces yo creo que es bueno, ¿verdad?, traer, esta es mi opinión, no la de mis compañeros, es bueno traer personas porque hay una necesidad real, pero entonces mi preocupación es el dólar para nosotros no tiene el mismo el mismo valor que para ellos. Que para ellos. O sea, ellos regresan a su país con una cantidad más grande que el que te trabaja acá. Entonces, eso no hace que el patrono entonces se mantenga en la posición de dejar el salario a veces hasta por debajo, los que están por debajo. Exacto, eso es otro gran punto. Me encanta que lo traigas porque ahora mismo nosotros estamos recibiendo unas ayudas que no están atemperadas a Puerto Rico de nuestros salarios, porque nosotros estamos muy por debajo. Mira, yo soy maestra, soy microempresaria, doy talleres, siembro, pero yo siendo maestra con 5 años de experiencia, yo estoy a $400 semanales y tengo permanencia. Yo estudié en una de las mejores universidades de Puerto Rico, ¿tú me entiendes? Es que es demasiado para hablar. Puerto Rico, sus salarios están muy por debajo. Entonces, estas ayudas vienen con salarios de otros lugares, pues claro que las personas los van a coger. Claro. Alguien me está escribiendo y está diciendo, ¿y qué pasó con la gente de los programas de rehabilitación y los presos? Eso está interesante, ¿no? Hubiera sido una oportunidad para ese sector, además de la gente que está desempleada, ¿no? Claro, hay que una propuesta muy grande para que nuestros líderes que están cobrando miles de dinero por estar en esos puestos, cojan muchas propuestas y hagan esos programas que funcionen. Pero si están en Puerto Rico, muchos políticos, no todos, porque no quiero generalizar, por estar de programa en programa hablando y no se sientan a hacer propuestas para que estas cosas pasen, nunca van a pasar. ¿Qué tú sugieres salario por hora en tu industria como algo justo para que el puertorriqueño esté dispuesto a solicitar empleo en tu industria de la agricultura? Sí, mira, tú estás fuertecito. Sí, pues mira, estoy un poquito porque es que también es un ángulo, o sea, es un ángulo. El empleado agrícola en una finca que esté lomo ahí, poniendo la rodilla en el piso, que debe estar a $10. Por lo menos a 10. A $10. Sí. Ok.
Ok. Ok. ¿Puedo transicionar de tema, aprovechar a Stephanie? Claro. Stephanie, en estos días estuvimos hablando aquí los muchachos en el programa y salió el tema de lo romántico que es el tema del huerto casero, en términos de que hay gente que piensa que si aquí hubiese una crisis alimentaria y no hubiese, o sea, no llegara cosas, comida de afuera, nada, cada cual con su huerto va a comer y sigue adelante su vida normal. Y yo establecía que con mi poquito conocimiento, te lo planteo para que tú que sabes nos digas, nos morimos de hambre, o sea, aquí, o sea, tener una comida, un plato de comida al día con un huerto casero no es posible. Sí, es posible. ¿Así es posible? Claro. ¿Con cuánta tierra y con cuánto producto y con cuánto trabajo? Bueno, en realidad no te puedo dar ese cálculo ahora, pero sí es posible que con unas cuantas yardas o metros tú puedas comer. Y más que si coges un librito de María Benedetti y te lo estudia, que vas a recibir muchos nutrientes. Siendo entonces, transicionando a ser vegetariano, sacando la carne. Bueno, en realidad yo no como carne. Por eso, sí. Okay. Pero es posible. ¿Y qué sería algo normal en ese huerto casero que me permita tener independencia alimentaria? Bueno, yo siempre menciono la batata porque es un alimento muy nutritivo, muy alto en vitaminas, si tiene color, tiene betacaroteno, ¿sabes? La batata es importante en ese huerto. Ok. ¿La papa también? Lo que pasa es que nosotros nos falta muy bien la papa, a menos que sea una variedad de roja. Y esa yo nunca la he sembrado. Ok. ¿Y este cultivo que es uno por encima de la tierra, otro por debajo de la tierra, eso es indiferente o se pueden mezclar? Bueno, depende. Algunos son beneficiosos con otros, algunos pues pueden consumirle los nutrientes a otros. Exacto. Hay que estudiarlo. Es como... Esto, la agricultura es una ciencia. Ajá. Ahora, o sea, y en una crisis extrema, que esperamos que claro, nunca suceda, pero y necesitamos alimentar a la familia 3 comidas al día, 7 días a la semana, pues ya entonces no son unas cuantas yardas, ¿no? Ya estamos hablando de un sistema de agricultura robusto para que el país pueda comer. Sí, bueno, no tan robusto, los metros. ¿Qué necesita una familia promedio? Cuando tú hablas de yardas, por lo menos para mí, es un poco, ¿verdad?, difícil. Yo creo que la familia promedio puede tener, supongamos, una casa con un solar de 500, 600 metros, es el promedio. Ajá. Ese pedacito de terreno que sobra en las urbanizaciones, ¿es suficiente en una casa de una urbanización, ¿verdad?, de precio promedio que el puertorriqueño compra? ¿Es suficiente si se dedica a ese huerto casero tener todo para tener independencia alimentaria? Cultura biointensiva, sí. Ok. Incluso también se puede añadir lo que son los hidropónicos. animales. Y los hidropónicos, ¿verdad? ¿Cómo? Los hidropónicos también se pueden añadir, que no necesitas ese terreno tan amplio, ¿verdad? Exacto, la agricultura vertical, los hidropónicos, agricultura biointensiva. Que eso hasta los techos, las rejas y demás. Pues mira, si es posible, como tú has insistido, y no lo dudo para nada, porque eres una experta, esa es tu industria, ese es tu negocio. Necesitamos los boricuas, a no ser nosotros dos, Fernán, ¿verdad? Más educación para convencernos de que sí, porque la premisa que habíamos establecido la otra vez con algunas llamadas es que no era posible, pero ella nos está diciendo que es perfectamente posible. Claro, yo lo he visto, y lo he visto en el puerto de Dalma Cartagena en Orocovis. Y si cogemos ese gallo y lo hacemos un asopado. La casa la rodea comida. Yo voy a la casa de Dalma Cartagena en Orocovis y la rodean cebolla, la rodean plantas medicinales, la rodean alimentos. Y es pequeño el espacio. Protegiendo al gallo que te canta de fondo, que ese no puede ser parte del asopado. No, estoy aquí en la casa de otro agricultor. Qué chévere. Stephanie, gracias por este tiempo con nosotros. Un abrazo, cuídate. Muchas bendiciones. Dios te bendiga, Stephanie.
Buen día. Bien, está ocupada, está bregando. Sí, está bregando. Estamos ahí Las molestando. mujeres hacemos varias cosas a la vez, y así Sí. que estás, Fanny. Un montón de cosas a la vez. Vamos a hablar con el público, a ver qué tiene que decir, cómo reacciona la gente al tema de los mexicanos trabajando las cosechas Sí. en Puerto Rico en este tiempo. 787-993-9700. Y no sé si podemos hacer una doble pregunta. Claro. Y si usted tiene un huerto casero, a mí me encantaría saber cuánto del plato diario usted pone de su huerto casero allí, ¿verdad? En ese plato, 787-993-9700. Y de hecho, ¿cómo se dice? Me dicen que la dueña de Caprichos Coffee Shop, Ajá. o sea, es una chica, es una fajona. Qué bien. Así que le enviamos un saludo y todo el que quiera tomarse un cafecito bien rico, una batidita, una limonada, una piña colada, un frappé, un desayunito bien chévere, sandwichitos, mantecados, postres, Caprichos Coffee Shop, está frente al Bosque Forestal en La Marquesa. Búscalos en Facebook y en Instagram. Aquí están. Y así que, mira, señal. Nos enviaron el café. Juan, enseñale la tacita. Postrecito. Mira, hay unas tostadas francesas en la cocina con frutas. Deja ver. No, una cosa. Mandaron una cuanta demasiado. cosas. Sí, tostadas francesas, postrecitos, Mira pa' allá. café. Ahí está. Y las tostadas francesas tienen chocolate, tienen frutas. Pero el riquísimas. café que esta gente manda es rico de Sí, verdad. sí, definitivamente. Así es que arranca para Caprichos Coffee Shop ahí en Guaynabo. El teléfono los puedes llamar 390-6382 o búscalos en Facebook y en Instagram. Caprichos Coffee Shop. Buenos días. ¿Quién habla? Buen día. Cuéntenos, Sí, buen día. Mira, mi nombre es Ana, de aquí de Carolina. Adelante. Yo les voy a decir algo. Yo no sé si ustedes saben y tienen que saberlo porque son muy inteligentes, ¿verdad? Y leen mucho. En Estados Unidos, los americanos comen porque los mexicanos son los que cultivan todo en Estados Unidos. Ajá. Hay una película que me gustaría que la buscaran, es vieja, tendrá como 10 años, yo creo, que se llama Un día sin mexicanos. Oh, déjame apuntarlo. Un día Un día sin mexicanos. Sin mexicanos. Esa película es vieja. Si no la encuentran, me llama, que yo la compré hace mucho tiempo. Porque en Estados Unidos todos los trabajos sucios, vamos a poner el nombre, porque son los que limpian las calles, son los mexicanos. Y en Puerto Rico, pues está pasando lo mismo. Aquí se pierden las cosas. Mire, a mí me encanta todo lo de mi país. Yo hace como 3 sábados le dije a mi vecina, vámonos por ahí por Ciales a ver si encontramos verduras y cosas de comer. Mira, no había en ningún sitio nada. Cuando yo compro en la feria de Claridad, allí llevan cebollas riquísimas de la isla y todo. Entonces nos molesta que vengan otros, a mí no, pero a la mayoría de Puerto Rico, ay, está alzado porque trajeron mexicanos, pero se van a perder porque la gente no quiere trabajar. Bueno, tienen que traer de otro sitio. Tenemos que ser con otra mente, de que tú no puedes porque lo haga el vecino. Sí. ¿Entiendes? Yo estoy de acuerdo. Yo vivo en un apartamento, pues tengo ahí unos tiestos, recao, orégano brujo, limones, unas cuantas cositas, ¿entienden? Porque en mi otra casa, cuando yo tenía patio, tenía guineos y plátanos y de todo. O sea, que Pero no nos molestemos, porque en Estados Unidos aquí no llegaría la cebolla o los tomates y los pimientos, porque allá no va a haber quien lo haga. Pues allá lo hacen los mexicanos. O sea que esto no es un tema entonces patriótico, esto es un tema de que hay que comer, hay que seguir hacia adelante, y si no lo hace el boricua, pues que venga quien sea, pero que lo haga. Correcto. Sí, porque no se va a perder la cosecha. Claro. Entonces se está anticipando con esto del alza en los alimentos, se está anticipando que hay que cultivar la tierra, o sea, que se le está llevando a la gente la invitación de cultivar la tierra. Un dólar americano es 20 mexicanos para ellos. Pero lo O triste sea, del que asunto ellos es van a venir con muchísimo gusto a hacer lo que nosotros no. Que es la misma proporción que utilizan muchos puertorriqueños, que con una Sí. pensión no tan grande se van a República Dominicana. Exacto. Y con el cambio del Exacto. dólar vives como un rico en República Exactamente. Dominicana, y por eso tanto boricua se sigue mudando para allá. Exacto. Pero lo triste del tema es que, o sea, no es porque no hay quien lo haga, sino que el que está para hacerlo no lo quiere hacer. O sea, eso es un tema. Esa es una, o achaca que la pagas muy poca. Ajá. De acuerdo a lo que la propia Stephanie dijo aquí Sí. hace un ratito, que a ella le parecía muy justo, y ese es su campo, ella es agricultora, Ah. que 7.25 O sea, es poco. que no es tan sencillo como despacharlo, bueno, pues que venga otro y lo haga.
porque lo que provoca eso son otras situaciones complicadas, o gente que no quiere trabajar, o gente que quiere un salario más alto, y eso es, o sea, es un reto para el gobierno y para el país. Porque ¿cómo sacamos a esta gente a trabajar entonces? Pero ahora mismo estamos resolviendo un problema. O sea, si los mexicanos no vienen, se pierde esa cosecha. Y no es buena, y aunque se venda afuera, porque ella dice que ese tomate que se cultiva allí no se vende aquí, a no ser el excedente, de todas maneras es alimento que va a llegar a la mesa de alguien y lo va a bendecir. Sí. O sea, pero hay que trabajar. O sea, el sector que puede hacerlo y no lo hace, claro, debe darle un poquito de bochorno. Sí, sin duda. Tú trajiste un punto ahorita, lo de los confinados, los que están en las casitas también, que pasan de la cárcel a las casitas, a los hogares transitorios, que están allí a veces sin hacer nada. Claro. Se pueden utilizar para eso. Cierto. Los hogares están llenos de personas rehabilitándose y también están allí todo el día. O sea, que no sé si han considerado esa población. Yo creo que si nosotros fuésemos agricultores y podemos pagar, supongamos $8, 9 o los 10 que dijo Stephanie, y no nos llega gente todavía, tenemos que traerlos de algún lado. ¿Pero me sigues, porque yo creo que si en esta industria lo hubiesen ofrecido a $10, esa premisa no la ha establecido a nadie. O sea, que los puertorriqueños digan, si yo voy a recoger tomates a Guánica o a Santa Isabel, si me pagan a 10 la hora, nadie lo ha planteado. Bueno, lo que me hace pensar de que ni aún a $10 mucha gente está dispuesta a ir a recoger tomates. Exacto, pues entonces vamos a traerlos de otros sitios. Sí, o sea que el problema entonces tal vez no tenga ni remedio, ¿no? Posiblemente. Con los nuestros, ¿no? Posiblemente, exacto. Sí. Una más por acá, a ver. Buen día. Dios le bendiga. Amén, saludos, Amén. Cuéntenos. Le habla Jorge Ciuro de acá, Estados Unidos, ahora mismo. Saludos. Mi hermanito, yo he estado en la agricultura en Puerto Rico toda mi vida, principalmente la línea del ganado. Y le voy a decir la verdad, el problema de Puerto Rico para tú aumentar el dinero de un agricultor es el costo de producción en Puerto Rico. Los costos de producción en Puerto Rico son demasiado altos. Ok. Pero Sí. el costo de producción para tú pagar a un empleado a $10 la hora, Ajá. tú sabes, es bastante. Ahora, según tengo entendido, en una ocasión pusieron de que el patrono te da una parte, 7.25 o algo, y creo que el gobierno te daba las ayudas de cupones, de bienestar. Pero la gente como ustedes dicen, quieren un salario alto. Pero si tú pones un salario alto, donde los materiales para el procedimiento son carísimos, las fincas están caras, los abonos están carísimos, no es como antes cuando el gobierno federal te daba ayuda, ya no dan tantas ayudas. Pero fíjate, ¿Qué pensar en eso? Yo no sé si coincides conmigo, mira muchacho, yo escucho en la montaña que el asunto de la ganadería, la crianza de ganado, deja muchísimo dinero. Realmente los ganaderos en Puerto Rico le están pasando tan mal como para no poder aumentar $2 o $3 más a su empleado. Realmente eso es una industria que está aquí, o sea... Cuando se habla que es una industria sólida. Claro. Se habla que es una industria muy sólida. Y digo, no se molesta nadie conmigo, pero yo he visto unos cuantos bien montados. No, yo sé de una señora en una luz cerca de aquí que saldó su casa vendiendo vianditas, aguacates, vendiendo guineitos, y me dice, acabo de saldar mi casa toda la vida aquí en esta luz. O sea, lo que les quiero decir es que bien trabajado genera. Sí, no sé, ¿verdad? ¿Hasta dónde puede ser una changuería de ciertos sectores que realmente están produciendo plata como para poder dar un peso adicional y traer gente a trabajar? Y hasta dónde es realmente tanta la crisis, ¿ves? Tal vez también esta situación saque a relucir eso que acabas de decir. O sea, si realmente el dueño, el patrono, puede hacer un esfuerzo y pagar $1, $1.50, $2 más de lo que es ahora salario mínimo, ante la escasez permanente, pues entonces esté dispuesto a ofrecerlo para traer esa mano de obra, porque de lo contrario entonces se tiene que quitar. ¿Quién quiere perder una cosecha si tu trabajo o tu negocio es ser agricultor y tener terrenos de cultivo? Lo vas a hacer. Cierto, sí. Ahora, estoy seguro que el que trajo a los mexicanos tiró números. Y entre pasaje, hospedarlos, la comida, aún así es negocio mejor que el 7.25.
Pues es una pregunta que a mí me llama la atención. Está bueno, exacto, el punto, porque entonces no costaron 7.25 la hora. No cuesta 7.25 la hora. Hay unos Sí. costos ahí bastante elevados. Por eso, o sea, tienes que hospedarlos, tienes que darle comida todos los días, o sea, en la suma y en la resta, ¿qué me conviene más? ¿Traerlos o pagarle a un local X cantidad? A mí me parece, vamos a tratar de conseguir al dueño de una industria de esta para que el público sepa. La impresión que tengo es que entonces finalmente, ojalá y esté equivocada mi impresión, es una impresión, que el puertorriqueño de todas maneras, aunque le pagues a nuevo 10 pesos la hora, No lo va a hacer. no lo quiere hacer. Señoras y señores, el tema se pone cada vez más candente. Vamos a seguir haciendo Es un par como, de- chacho, estar al sol 8 horas todos los días. Sí, cuando pidan, Con ese sol candente. cuando aparezcan los días, debe decir, no hay 15. Me imagino. Mira, alguien Me escribe imagino. aquí, en Barranquitas la agricultura paga 25 y 30 dólares el día. Y ese día de cuántas horas laborables? ¿Normales? ¿8 horas o que Vamos nos a ver conteste si la nos persona así? contesta, ¿Que nos por está escuchando? favor. debe ser de 6 de la mañana a 3 de la tarde, fácilmente. $25 el día es muy poco. Eso 25 a 30 dólares el día, eso es demasiado debajo del sol con todo el trabajo que se pasa. ¿En qué Vamos a industria ver. dijo ella? En Barranquitas, Pero de lo todas dice. maneras, el día por allá arriba en la montaña te lo dan a 60 pesos fácilmente. Ahí está escribiendo, vamos a ver qué dice. Y como quieras es bien poquito, o sea, Sí. 60 pesos. Allá arriba, en Ay Bonito, encuentras gente que te trabaja por 60 pesos. El día. Sí, claro que De sí. 5 de la mañana a 1 de la tarde. Exacto, 8 Sí. horas. Sí, 8 horas. Sí. Ujú. Bueno. $25 nada más. No hay forma. De No hay 20 forma. no hay forma, 25 no hay y forma. 30 A dólares. $3 la hora. No hay forma. Pues esa Sale. gente fácilmente puede ir a Guánica a trabajar. Están Sí. dando 7.25 la hora. Correcto. 8.59, buenos días.